Estáis ahí, ¿eh? Está bien. Bueno, pues vamos a empezar con esto. Voy a hablaros un poquito de periodismo con enfoque de derechos humanos, pero sobre todo de la necesidad de... A ver que me centre yo con esto. ¿Vamos ahí con algo o no? Ese soy yo. Bueno, se ve un poquito oscuro esto, más bien poco. Bueno, de periodismo, de la necesidad de tener un periodismo como servicio público, que creemos muchos que es lo que debería ser y que en gran medida no está siendo, que tenga una función social y sobre todo que sea honesto, veraz y esas cosas que se suponen, pero que desgraciadamente de alguna manera no está siendo así, ¿no? Algunos consideramos que el periodismo es una cosa tan sencilla como ir a los sitios, ver, oler, tocar y luego contar lo que sucede, ¿no? Por desgracia estamos también en un momento en que se practica mucho ahora ya no tanto el faxismo, pero todo a través de teléfono, de internet o de mails, y hay pues miles de periodistas secuestrados en sus propias redacciones que no pueden ir a los sitios a comprobar qué es lo que sucede, y eso pues da cosas como que al final lo que se están es reproduciendo mensajes oficiales o no oficiales de fuentes, pero muchos de ellos ni siquiera se contrastan y muchas veces se lleva a contar cosas que realmente luego si estuvieras en el sitio las podrías comprobar que no son así, ¿no? Voy a ir poniendo algunas fotografías mías para que vayáis viendo. Voy a pasaros algunas. Esto es un vertedero de Managua, en Nicaragua, pues donde hay un montón había hasta hace muy poco un montón de gente, sobre todo también de chavales trabajando, recogiendo la basura, ¿no? Esto es una de las típicas cosas, este reportaje concreto fue una de las razones para crear periodismo humano y decidir que ya no hay sitio en gran medida para historias tan sencillas como esta, porque en muchos medios parece que la publicidad de Rolex al lado pues estorba sacar a gente que no favorecida en esta vida, y parece que solo hay que contar las historias pues así muy bonitas, muy agradables, de moda y de cosas de estas, como si no estuvieran sucediendo o viviendo gente como esta, ¿no? Esto es una fotografía de las pertenecientes al premio Pulitzer de hace unos cuantos años. Es en Ruanda, cuando enfrente mío tenía pues 1,5 millones de personas que lo único que hacían era morirse a causa del cólera. Y esto es pues un niño buscando el pecho de la madre que está moribunda, ¿no? A punto de morir. No sé si se ve muy bien aquí la mirada ya de estar a punto de morir, ¿no? Es uno de esos de esas pocas veces que uno tiene claro que sí hay una relación entre la información y la reacción por parte de la sociedad, ¿no? Una vez que los periodistas empezamos a contar qué estaba sucediendo allí, a los pocos días o una semana o algo así, empezaron a aterrizar directamente aviones de ayuda humanitaria, de médicos, etcétera, etcétera, y de encontrarte pues en un orfanato, en fin, un espacio donde había 4.000 niños muriéndose, bebiéndose sus propios orines y muchos de ellos muriendo de cólera, pues 2 semanas después, con toda esa ayuda, encontrar a parte de esos niños cantando, en fin, ya digamos en buenas condiciones, ¿no? De esas veces que dices, hombre, esa foto, esa información que a veces parece que envías al hiperespacio, ahora con las redes sociales tienes un poco más de feedback que antes, pero antes la enviabas y no sabías qué pasaba con los lectores o con la gente que lo veía, ¿no? Bueno, esta es otra de las típicas fotografías mías, un poco esa, la han titulado en algunos sitios David contra Goliat. Esto es, en este caso, un palestino disparando con un tirachinas contra el helicóptero militar israelí, pero es una situación que en realidad se produce en muchos lugares del mundo, ¿no?
Esto es Guatemala, una hambruna entre los campesinos de Guatemala, que junto pues con la violación de derechos humanos que tienen en Guatemala, pues es otro de esos sitios muy olvidados, donde ha habido 200.000 muertos en desaparecidos y muertos en un genocidio, aunque han anulado el juicio que ha habido a Ríos Montt, al dictador de esa época, hace muy poquito. Pero bueno, ahí siguen todavía. Ahora tienen problemas con empresas españolas que están, digamos, dejando sin derechos a comunidades, quedándose el agua, etcétera, etcétera. Esto es Sarajevo, pues uno de los parques de Sarajevo convertidos en cementerio. En Sarajevo murieron, me parece que eran 1.600 niños. Pues ahí está uno enterrado con su muñeco preferido, supongo, ¿no? Esto es una de las fosas de la Guerra Civil Española. Esto es aquí cerca, en Llanes. Varias personas que fueron ejecutados en un monte, y los familiares que desde entonces pues no habían podido volver a saber ni siquiera poder enterrar a su padre, a su hermano, etcétera, etcétera. Es un poco una pequeña muestra de algunas de las cosas que os quería contar. La necesidad tengo una chuleta aquí, que lo sepáis. He venido con chuleta porque no me lo he traído muy bien, porque vengo de estar unos cuantos días patrullando la valla de Melilla a las 4 de la mañana y tengo un sueño atrasado realmente considerable. Bueno, sobre la necesidad del periodismo, de un periodismo al servicio de los ciudadanos, de un periodismo que no duerma con el enemigo, que no reproduzca solamente los mensajes y los mensajes y las cosas que dicen las partes oficiales, sino que realmente compruebe, contraste y cuente realmente lo que hay. Al final os contaré un poquito de esto último de inmigración, que llevo 18 años trabajando en ese tema, y de las últimas, digamos, de las últimas informaciones que realmente vuelven. A veces tengo un déjà vu total, ¿no? Es como, Dios mío, he vuelto 20, 30 años o 15 años para atrás, ¿no? Y resulta que suceden cosas como lo que está sucediendo en Ceuta y Melilla ahora mismo. Por seguir un poco mostrándoos algunas fotos e introduciendo un poco el tema, pues esto es el conflicto minero, el último conflicto minero en Asturias, donde los trabajadores acabaron en 65 días de huelga, de manifestaciones, de marcha a Madrid, y bueno, pues son algunas de esas fotografías. No sé si al fondo veis una especie de cohorte de guardias civiles en formación viniendo hacia acá. Las cervezas, es que había un chigre al lado y estaban, digamos, hacía mucho calor y hacía horas que estaban ahí, no es porque eran para refrescar nomás. Esto es la salida de uno de los pozos. Batieron el récord, yo creo que del mundo, un encierro de 50 días en un pozo de varios mineros, y esto, bueno, pues es una de las salidas de uno de ellos y vamos, abrazando a su mujer, ¿no? Este es otro tema, aunque parezca que es el mismo. Esto es una de esas veces, de esas cientos de miles de veces que se están produciendo desahucios en España, cosa que, bueno, pues hasta hace muy poco, hace poco preguntaba en una sala así llena, en un instituto, chavales de 16, 17 años, cuántos sabían que hace 2 años o más se estaban desahuciando a mucha gente en España. La mayoría de ellos contestó que no tenía, vamos, levantaron la mano, 4. Luego pregunté que cuántos lo sabían hacía 4 o 6 meses, levantaron la mano todos. Dije que eso era un ejemplo de periodismo, buen periodismo o mal periodismo. Eso estaba sucediendo y no se estaba contando, por lo menos en una gran cantidad de sitios. ¿Por qué? Pues preguntémonos quién desahucia, preguntémonos quién financia en gran medida a muchos de los medios y tendremos la respuesta, ¿no? Esa fue la conclusión que llegaron los chavales. Esto es aquí, en Oviedo, hubo 20
20 personas detenidas por oponerse pacíficamente a un desahucio de una pareja con un bebé de 5 meses. Es sencillamente uno de los ejemplos de una de las cosas que en periodismo humano, el medio que montamos viendo, bueno, pues que no nos convencía el periodismo que se está haciendo, las cosas que se están haciendo, pues después de hacer un manifiesto de periodismo y derechos humanos hace unos cuantos años ya, en el 2008, decidimos crear un propio medio que ahora se puede. Ahora podemos tener acceso a los periodistas y los ciudadanos con muy poco dinero a tener una información que no pase por una serie de filtros que la verdad que muchas veces no es exactamente lo que se está contando, ¿no? Entramos un poco en el tema digamos, de la inmigración. Como digo, llevo 18 años cubriendo eso. Esta es una de las fotos, yo creo que emblemáticas de mi trabajo como fotoperiodista. Bueno, pues es una pareja tomando el sol con unas cervecitas en una playa de Tarifa y al fondo hay un inmigrante muerto, ahogado, recién llegado en una patera, ¿no? Bueno, esta foto yo creo que a mucha gente le hace pensar, lo cual está muy bien, porque de alguna forma quiénes somos nosotros, en dónde estamos y qué estamos haciendo. Esto es sencillamente un reflejo. Yo intenté hacer la foto, bueno, la hice desde el otro lado también, y lo que veríais es no solo una sombrilla, sino un montón de sombrillas. Es decir, toda la playa seguía su actividad veraniega, a pesar de que incluso 4 horas más tarde que estuvo el cadáver de este hombre ahí, pues bueno, pues sabían perfectamente, pero bueno, estamos en esa... No es asunto mío, son los otros, no estamos en eso, ¿no? Si os fijáis en la luz, aquí es unas cuantas horas después, cuando ya se llevan al inmigrante, y esa no es la misma pareja, es otra pareja que está puesto. Antiguamente, cuando pasaba un entierro, todos nos quitábamos la gorra o el sombrero y, digamos, una cierta posición de respeto. Pero, como son los otros, no son los nuestros, pues en eso estamos, ¿no? Esto es parte de la caza del hombre que hacemos desde hace muchos años. Bueno, pues un inmigrante marroquí recién bajado de una patera, corriendo, escapando por el monte y oculto en una maleza, donde me junté a ese grupo y esperando que ser detenido o no ser detenido y devuelto a su país. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, la falta de trato básico humanitario que había en Tarifa durante muchos meses. Llegaban cientos de personas en condiciones de náufragos y no tenían ni derecho a una manta, y eran los propios guardias civiles quienes tenían que hacerle una hoguera o poner a un bebé encima de la mesa del sargento para darle un biberón pagado por ellos mismos. O sea, cosas realmente surrealistas. Parece que aquí no teníamos medios, hasta que se avisaron a Médicos Sin Fronteras y fueron y empezaron a atender en el sur de España una emergencia humanitaria que como sociedad general no se estaba haciendo. Bueno, varios inmigrantes muertos, como veréis el de abajo, que tiene un apellido alemán, esto es de Fuerteventura, pues sí tiene su placa, sus flores, etcétera, etcétera. La bahía de Melilla, donde he estado estos días, y donde se están produciendo pues un montón de cosas que parece una especie como de circo, por llamarlo así, donde se está aprovechando o utilizando a los inmigrantes y tratando de convertirlos en los malos de la película, y montando así una cosa, bueno, pues para olvidar, digamos, justificar otra serie de cosas pasadas, recientes, de muertes de inmigrantes, intentar justificar las deportaciones ilegales que se están haciendo desde hace mucho y ahora quieren legalizarlas, y bueno, se crea una alarma social y un clima mediático para que la población acabe pensando en la próxima encuesta del CIS. Ya veréis cómo sube el problema de percepción de la inmigración como algo malo, ¿no? Pues estoy resumiendo porque se me está acabando el tiempo, como siempre, y bueno, lo que quiero decir es, no os creáis esencialmente todo lo que leáis, todo lo que veáis, y intentar buscar más fuentes o fuentes diversas para contrastar muchas de las informaciones que
que se están dando, porque desgraciadamente muchas de ellas no son ciertas. Yo bajé aquí ahora, esta vez a Melilla, a buscar esos 80.000 inmigrantes dispuestos a saltar la valla que decía el ministro y algunos de los medios supuestamente más serios, y bueno, pues no están. Lo que sí es cierto es que ayer vi la cifra de los españoles que han invadido, los 89.000 españoles que han invadido el Reino Unido en el último año y medio, cifras oficiales, eso sí están allí. O sea que esta creación de esta alarma social falsa porque haya 1.000 o 2.000 personas que pasen por ahí no tiene nada que ver. Realmente no es ningún problema en un país que estamos enviando, o se están yendo 89.000 jóvenes españoles al Reino Unido, ya no digo a otros sitios, y están yéndose un montón de inmigrantes. O sea, es decir, es un problema realmente falso y creado a conciencia. Podría dar muchos más detalles para que veamos otra cosa. Más o menos, así en breve, lo que quiero decir es tener cuidado con lo que leéis y con dónde os informáis, porque lo único que hace que una persona pueda actuar libremente realmente es tener una buena información. Si tienes una buena información puedes decidir qué es lo que quieres hacer, de todo tipo de acciones o de votar o de lo que sea, porque tienes, bueno, pues lo que sucede. Si te están contando un cuento chino, acabarás haciendo lo que se hace y se ha hecho en cantidad pues podría decir, desde el señor Milosevic en Bosnia, o en Ruanda la radio Mil Colinas incitando a matar a machetazos a 800.000 personas. Es decir, que estemos atentos. Yo creo que esa es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? También tener la responsabilidad de ver, apoyar o sea, una buena información, no solo la responsabilidad de los periodistas. Muchas gracias.